Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Virgo, que sí estáis trabajando. Virgo, que si estáis trabajando, veo muchos de vosotros como que estáis de regreso al trabajo, ¿no? Parte de vosotros habéis estado como un tiempo ausentados del trabajo. A mí me dicen las cartas unas 2-3 semanas aproximadamente y hablan de ese regreso. En ese regreso se esperan cambios, ¿no? Por lo que yo estoy viendo aquí. Entonces, Virgo, ¿podría haber cambios dentro del trabajo? Sí, pero a mí me dicen las cartas que esos cambios tienen que ver mucho en cuanto a cómo estabais trabajando en el pasado, ¿no? Entonces esos cambios, digamos que son iguales que como... A ver, ¿cómo te lo explico? O sea, que tú vas a volver a trabajar como estabas antes, ¿ven? Esos son los cambios que indican las cartas. Los Virgo que estéis esperando otro tipo de cambio, una llamada de un lugar del pasado, de un trabajo donde tú estabas, que estaba en otro lugar, que implicaba como mucho movimiento o algo por el estilo. Esa llamada puede llegar a lo largo del mes de mayo aproximadamente, Virgo, y ahí tú ya pues tomas la decisión. Los Virgo que no estáis trabajando, te digo que tú como que te diriges, te veo dirigiéndote a un lugar que ya estuviste, ¿no? O un lugar que tiene que ver con el pasado o algo por el estilo, y hablan de un triunfo, ¿no? Hablan de ese triunfo en el tema laboral, ¿bien? No veo todavía esa formalidad, pero las cartas dicen que sí, que se aproxima a lo que es una firma de contrato en este caso. Todos los Virgos que no estáis trabajando y decidáis lo que es comenzar algo que se quedó a medias, es el momento. ¿Bien? Los Virgo que estéis esperando noticias de un trabajo donde vosotros habéis estado como haciendo algún tipo de sustitución, cubriendo una baja o algo por el estilo, las cartas dicen que te van a llamar de nuevo a lo largo del mes de abril. Bien. Virgo que tenéis un negocio. Habéis estado muy preocupados con el tema de tu negocio. Habéis estado con mucha incertidumbre, como no sabiendo muy bien qué decisión tomar ante una situación. Pero aquí llegan unas noticias que tienen que ver con el exterior y con algo que ya se hizo en su momento, y esa noticia es súper positiva para ti y para tu negocio, Virgo. Todos los Virgo que tengáis un negocio y estéis esperando algún tipo de ayuda para avanzar en tu negocio, para realizar cambios, para abrir esa otra parte de tu negocio en ese otro lugar, y las cartas hablan de que esa ayuda llega. Bien, Virgo. Vamos a seguir, seguimos, Virgo, con tu economía. Vamos a ver. Virgo, te salen muy buenas cartas en las economías, no, en la economía. Virgo, a lo largo del mes de marzo, abril, mayo son estos 3 meses muy positivos para ti, 3 meses de cambios, 3 meses en los cuales todo lo que tú tengas que recuperar relacionado con lo económico lo vas a recuperar. Lo único que no veo que salga bien es algo relacionado con una vivienda. Todo lo demás que tenga
una relación con tu economía, Virgo. Las cartas dicen que salen buenas noticias y que tú vas a recibir el dinero que tengas que recibir. Los Virgo que iniciéis algún proceso relacionado con una vivienda o algo por el estilo, dice esto se va a alargar, bien, pero finalmente pues tendrá su resultado. Así que en la economía he de decir, Virgo, perdón, que salen muy buenas cartas. Vamos a seguir. Seguimos ahora sí, Virgo, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo que estáis solteritos. Bueno, Virgo que estáis solteros, yo lo que veo, Virgo, es como tenéis como algún tipo de miedo de vivir experiencias nuevas. Hay como un miedo aquí. Y aparte de ese miedo al sufrimiento, por lo que tú hayas vivido. Aparte de ese miedo, es como que sientes, Virgo, que tienes como alguna carga del pasado que no te deja avanzar y no te deja, aparte de avanzar, el conocer en profundidad o entenderte con otras personas, con posibles parejas, en este caso. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Bueno, Virgo que estáis solteros, aparte os voy a decir una cosa. Yo, aparte de todos los condicionamientos que vosotros tengáis relacionados con el pasado, ¿no? Porque yo lo que veo aquí, Virgo, es que tú estuviste en comunicación con una persona, y esta persona de repente parece que se aleja, ¿no? Pero estas comunicaciones, las cartas dicen que en cierto modo no se han terminado, o hay una parte que puede seguir, pero que no van a llevar a nada, ¿bien? Veo aparte de esos condicionamientos, como te he dicho, que tú sientes que tienes, yo veo algo personal tuyo que en cierto modo te estanca, ¿no? En lo sentimental, ¿no? O sea, algo personal tuyo, no con tu persona, sino alguna situación que yo la veo muy relacionada con el tema laboral o algo por el estilo, que te estanca en este aspecto. Entonces, personas importantes en tu vida, Virgo. Vamos a ver. Bueno, el tema laboral y algo más, dicen las cartas. No solo el tema laboral te estanca, algo más. Vamos a ver. Virgo, hay personas importantes en tu vida, las hay. Pero yo la primera persona que veo está muy relacionada con este tema laboral que he visto, ¿no? Veo una persona muy relacionada con eso. Y he de decirte, Virgo, que si con esta persona sucede algo, no va a suceder una relación estable aquí. O sea, es alguien que no puede ofrecerte una relación estable. Y he de decirte que esto durará hasta que tú quieras que dure. Porque yo te veo en un futuro terminando con todo esto. Terminando con todo esto, conociendo a una persona que está en otro lugar. Me hablan las cartas que es una persona que viene de otro lugar, no que está, sino que viene de otro lugar, de otro país o de otra ciudad. Y que hablan las cartas que es una persona que es muy afín a ti y que tenéis cosas en común.
bastantes. Bastantes. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Mira, Virgo, que estáis solteros. Yo te veo ilusionándote de nuevo a lo largo de este año. Será una ilusión muy profunda, ¿bien? Y posiblemente sea con esta persona que te he dicho, que viene de otro lugar y que este lugar, yo pienso, por lo que estoy viendo aquí, tiene algo que ver contigo, ¿bien? Por eso decían las cartas que tenéis muchas cosas en común, ¿no? Con esta persona tú podrías llegar a una relación estable. Las cartas todavía no me hablan de una relación estable, pero a mí sí me hablan las cartas de una ilusión muy profunda, ¿bien? Muy importante. Ilusión y sentimientos, no solo ilusión, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí que creo que puede interferir en esta historia? Pues el tema de esta persona que está relacionada con lo laboral. Esto es lo que yo veo que puede influir. Porque aunque tú decidas, Virgo, que se acabó, ¿no? De mente no se acabó. Se acabó físicamente, pero emocionalmente no se acabó. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Vamos a poner esto bien, que tengo un lío aquí, ahora sí. ¿Ves, Virgo? Aquí dicen las cartas, encontrarás el amor de tu vida, pero lo que tú tienes a día de hoy o va a comenzar dentro de muy poco, dice, todo es un juego y tú decides. Y aquí sí tengo que avisar, Virgo, que corres el riesgo en el que este juego se alargue más de la cuenta, Virgo, y a lo mejor no tengas esa capacidad de ver las oportunidades que te brinda la vida, ¿bien? Entonces aquí también digo que depende de ti. Como te he dicho en las otras cartas, esto durará lo que tú quieras que dure. Que la persona importante en tu vida, ya te he dicho, que está relacionada con otro lugar, que es una persona, por lo que yo he visto antes, un poquito mayor que tú, que no es la persona del trabajo, y con un lugar que tenéis en común, parece ser, por lo que yo he visto, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Virgo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Vamos a ver, Virgo, casados, en convivencia y novios. Bueno, yo tengo que decir que lo que vemos de la otra persona nos llega a un punto, aquí en un futuro, no ahora, sino en un futuro, que en cierto modo nos agota psicológicamente, ¿no? Entonces, la vida nuestra emocional aquí no se ve en orden. La vida amorosa no se ve en orden. Que ahora mismo está bien, pero en un futuro no pinta en orden. Pero que esto a mí de vosotros, Virgo, me viene saliendo durante mucho tiempo como que de repente estáis bien y luego estáis muy mal, ¿eh? Entonces a día de hoy la relación la veo como que todo se va controlando, en lo que yo estoy viendo aquí, todo se va controlando, pero también llega un momento en el que se desbarata todo,
Bien, vamos a ver qué más. Virgo, casados, en convivencia y novios. Veo muchos de vosotros que habéis estado a punto de la ruptura, pero a punto de la ruptura, o habéis roto, o algo así, ¿no? Bueno, roto entre comillas, porque yo esto no lo puedo pensar o ver como una ruptura, ¿no? Porque si rompes, dices que rompes y luego te estás viendo con la persona, bajo mi punto de vista no es una ruptura. Entonces aquí lo que dicen las cartas es: Virgo, tú continúas con esta persona, pero tienes que tomar una decisión en cuanto a qué es lo que tú quieres de esta persona o cómo quieres vivir la relación con esta persona. Yo veo muchos altibajos. Yo veo de cara a futuro comunicaciones con terceras personas. Bien. Entonces, en cierto modo, lo que veo es que tú no puedes tomar una decisión contundente, porque un día estás bien o estáis bien y otro día estáis muy mal. Entonces, no se puede tomar una decisión clara en este caso. Puedes avanzar con esta persona sentimentalmente, Virgo, emocionalmente. Pues hay veces que sientes que sí y hay veces que sientes que no. Yo te diría que no. Pero bueno, esto es algo que lo tienes que ver tú, Virgo. Es algo que lo tienes que ver tú. Yo aquí en un futuro veo cómo muchos de vosotros vais a tomar una decisión, vais a pedir como un tiempo, muchos de vosotros, pues esto será en un futuro, pero un tiempo entre comillas, como te he dicho antes, Virgo. No se trata de decir, me tomo un tiempo. Si me tomo un tiempo, me tomo un tiempo. O sea, aquí no se trata de decir que con que solo digas, me tomo un tiempo, ya lo has solucionado todo. ¿Por qué? Porque te sigues viendo con esa persona, ¿bien? Entonces, esto es lo que yo veo aquí que impide que tomes decisiones con claridad. Yo no te puedo hablar de una separación porque no la va a haber, pero sí deberíais ambas partes de solucionar vuestras diferencias. Porque, como te he dicho, estáis bien y estáis mal. ¿Bien? También muchos de vosotros dicen las cartas que llegará un momento que va a haber cambios muy radicales en vuestra historia. Y tengo que decir para algunos de vosotros que uno de los cambios será el tema de tener hijos o de embarazos, los que podáis quedaros embarazados, embarazadas. Entonces, aquí dicen, cuidado, porque justo después de esto tú podrías descubrir comunicaciones con otras personas. Y esto no quiere decir que porque te hayas quedado embarazada se va a comunicar con otras personas, no. Es que es una persona que a lo mejor es de esa condición o que necesita como esa vida, ¿no? Esa vidilla. Cuando tenemos hijos, centramos toda la atención en los hijos. Entonces, pues tendemos a que la pareja pues se quede un poco en segundo plano. Entonces estas cosas pues suelen pasar a raíz de eso, es verdad, suelen pasar. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, casados, en convivencia y novios. Si muchos de vosotros os estáis preguntando si esto merece la pena o no merece la pena, Virgo, a ver, yo te voy a decir algo, Virgo. La primera pregunta que tú te tienes que hacer es ¿qué quieres tú? ¿Qué es lo que quieres tú? Y a partir de ahí, plantearte si merece la pena o no merece la pena. Pero primero tienes que saber cómo tú amas a esta persona. Si la necesitas como una amistad o la necesitas como mujer o como hombre. Esto es lo que tienes que pensar primero. Porque veo esa confusión en ti. Va a haber una reconciliación entre vosotros, o sea que todos los que tengáis, los que paséis por esa situación
que yo te he dicho de posible alejamiento, como hemos visto, que eso pasará de cara a futuro, y dice, después habrá una reconciliación, pero que aquí hay mucha falta de confianza entre vosotros dos, no confiáis ninguno. Entonces, en el momento que si tú tuvieras confianza con esta persona, o si confiaras en esta persona, todo sería más fácil. Pero te tienes que liberar de todo lo que te genera esa desconfianza, si no es que no vais a ser felices, Virgo. Vamos a seguir con tu mensaje especial del amor. Virgo, tu mensaje especial del amor. Es el momento de dar pasos, Virgo, y de hacer ciertos cambios en tu vida, de tomar decisiones y de crecer contigo mismo. Tú, contigo mismo. Tú mismo. No crecer para nadie, para ti mismo, Virgo. Vamos a seguimos con tu salud, Virgo. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Virgo, y tu salud. Cuidado con la circulación, mala circulación, y cuidaros mucho todo lo que tenga que ver con los huesos y el aparato digestivo. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Virgo. Seguimos con tu mensaje general. Tu mensaje general, Virgo, es el momento de concluir todo lo que tú tengas que concluir en tu vida. ¿Por qué? Porque van a llegar noticias a tu vida en las cuales vas a tener la necesidad de concluir pues todas las cosas que tengas a medias, ¿eh? Virgo, el número 55 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Virgo, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.